Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro webinar de gestión de riesgo de infección MyCare. Les pido a todos que me envíen una confirmación si me están escuchando y viendo la pantalla, confirmación de audio e imagen a través del panel en la opción de panel de preguntas. Es la opción preguntas o question de acuerdo como esté en su región. Me envíen un OK a través de ese panelcito de preguntas. El presentador de este webinar es Gustavo Godínez. Gustavo Godínez Martínez, él es ingeniero químico y miembro de DNVGL desde hace más de 20 años. Posee una amplia experiencia en los sectores de construcción, energético, oil and gas, llevando a cabo actividades de operación, mantenimiento, diseño, inspección y auditorías. Es auditor líder integral en calidad, medio ambiente y seguridad y miembro también de la gerencia regional de DNVGL. Posteriormente, por email, le vamos a enviar a todos los participantes la grabación y el material de este webinar. Por favor, esperen unos minutitos que le voy a pasar la palabra aquí a Gustavo. Gustavo, ¿has recibido? Sí, gracias. Tengo ya el control y solo confírmame si puedes ver la pantalla. Sí, vemos la pantalla y te escuchamos muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Excelente, muchas gracias, Lely. Pues buen día a todas y todos que han tenido a bien conectarse con nosotros para compartir entre todos un poco información relacionada con un tema coyuntural que nos tiene desde hace varios meses envueltos en una crisis muy compleja. Y hoy tengo la intención de platicar con ustedes de tres grandes temas. Primero, cómo esta crisis que se ha presentado al día de hoy obliga a que todas las compañías podamos ser lo más resilientes posible y particularmente esta resiliencia empresarial, pues qué significa en términos prácticos. En el número 2 me gustaría hablar un poco de la propuesta de DNVGL para apoyar a esta resiliencia y poder principalmente volver a nuestras actividades. Para aquellos que son empresas esenciales, pues continuar con lo que han estado haciendo, cumpliendo no solo los requisitos legales, sino al mismo tiempo dándole confianza a todas las partes interesadas para que puedan continuar trabajando. Y para aquellas empresas que fueron catalogadas como no esenciales, pues cómo ingresar a esta nueva realidad a través justo de esta propuesta de evaluación, compartiendo nuestra metodología de gestión de riesgos de infección, para finalmente dar una breve instrucción de, en caso de que esta metodología pueda ser de su interés, pues cuáles serían los pasos a seguir. En un minuto explico rápido. Yo sé que la mayoría de ustedes son clientes de nosotros, si no es que todos. Recordar que DNVGL es una fundación de origen noruego y que esta compañía, pues, ha decidido desde 1864 salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente a través de diferentes actividades que hacemos y todos los servicios que tenemos. Estamos hoy en poco más de 100 países en estos 150 años, con poco más de 12,000 empleados y un poco más de 100,000 clientes. Y con este perfil de compañía internacional, pues hemos observado un poco lo que está pasando en todo el mundo, pero particularmente el día de hoy, como he comentado, voy a enfocarme mucho en qué está pasando en México. En México, esta crisis del COVID, mirándola de adentro hacia afuera, nos ha mostrado que hay ya más de 13 millones de casos confirmados en el mundo. Hay prácticamente todos los países tienen una restricción de viaje, algunos más complejas que otros, y el crecimiento mundial se ha reducido la expectativa a la mitad del previsto originalmente al inicio del año. Y solo para tener un dato interesante, mirándolo nuevamente desde adentro hacia afuera, hay poco más de 30 millones de solicitudes de desempleo en Estados Unidos desde el mes de marzo. Y algo muy interesante que ha sucedido dado la pandemia, pues es esta necesidad
de las diferentes personas, compañías, organizaciones, para tener herramientas remotas que permitan hacer reuniones con estas características y que pues eviten esta cercanía que puede generar una cadena de contagios. Nosotros en DRBGL vemos 4 crisis en una. ¿Por qué decimos esto? Porque primero, la crisis de salud y seguridad que detonó en diciembre en Wuhan, en China, y que ha venido llegando hasta nuestro continente en este año, pues obviamente obliga a que la mayoría de las compañías revisen sus políticas de salud, seguridad que tienen actualmente, porque no sé si les ha pasado, pero muchas compañías tienen ya un sistema de gestión de salud y seguridad, entiéndase un OSAS 18000, un ISO 45001, y por las razones que sean, la organización no ha utilizado esos sistemas de gestión para dar respuesta a la pandemia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las compañías ha reaccionado a esto de una manera contingente, como una emergencia separada, como algo que no se había previsto. Y por razones naturales no se ha tenido el tiempo quizá de voltear a ver la estructura del sistema de gestión que tenemos. No quiero decir que todos, pero la experiencia nos ha mostrado que muchas compañías no han utilizado sus sistemas de salud y seguridad para gestionar todo lo relacionado a la pandemia. Ahora, actualmente, la estrategia que tenemos para salud y seguridad, pues tendrá que cambiar con toda seguridad, porque esta pandemia ha traído consigo impactos económicos fuertes y nos llevará a vivir una manera diferente después de que este COVID-19 termine de bajar en la curva, que sin hacer pronósticos, porque es difícil hacerlo, mirando los datos de un matemático recientemente, pues él espera que esta curva siga con nosotros varios meses. De tal suerte que esta crisis de salud y seguridad nos obliga a replantear no solo la manera en la que trabajamos, sino las políticas de salud y seguridad que tenemos en nuestras organizaciones. Y esto a su vez ha generado pues una crisis de confianza en todos los sentidos. Confianza en las organizaciones, confianza de los empleados, confianza de los accionistas, confianza de los clientes. Todo el mundo siente una necesidad imprescindible de tratar de asegurar que va a estar en condiciones apropiadas para no ser tocado por este patógeno que tenemos enfrente. Y esto nos lleva a nuevos paradigmas dentro de la forma de trabajo. Muchas compañías obviamente han cambiado su forma de trabajar. Hablo incluso por DNBGL mismo, que ha tenido que hacer auditorías remotas cuando antes el 100% de nuestras auditorías eran en sitio. De tal suerte que hay un mayor escrutinio de todas las partes interesadas en el desempeño de las diferentes organizaciones para ver cómo estamos trabajando con respecto al tema de la gestión de los riesgos de infección en general y en este caso particularmente del COVID. Esto ha activado una crisis en la cadena de suministro. Hay negocios que han sido más impactados, otros menos impactados, pero al mismo tiempo nos ha llevado a una crisis en el flujo de efectivo. Hay compañías, particularmente las consideradas como no esenciales, que han sufrido de una manera muy importante en el flujo de efectivo porque este se ha reducido durante los últimos 3-4 meses. Y aquellas compañías que han sido esenciales, pues digamos que han tenido menos afectación. Claro, como en toda crisis, habrá algunas compañías que han encontrado las oportunidades. Y aquellas compañías que trabajan con productos ligados a la sanitización, la desinfección, la limpieza en general, por supuesto que han visto algunas mejoras en sus resultados, que son resultado principalmente de esta crisis en la cual estamos envueltos todos. Y yo quisiera, si ustedes me lo permiten, mostrarles algunos datos para ilustrar el tamaño de la crisis. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la crisis, particularmente en México? Los datos que voy a mostrarles tienen que ver con el primer trimestre del año, porque ustedes saben que una vez que termina el segundo trimestre, como acaba de pasar ahora en junio, digamos que el gobierno y las entidades se toman un tiempo para reflejar las estadísticas y poder mostrar lo que ha pasado en el segundo trimestre, de tal suerte que lo que van a ver aquí es información del primer trimestre y algunas proyecciones al resto del año.
El crecimiento económico en esta tasa anual desestacionalizada en México nos muestra que el Producto Interno Bruto al día del cierre del primer trimestre fue de menos 2.2. Entonces, en lugar de tener un crecimiento, tenemos una contracción económica. Pero quiero llamar su atención sobre algo muy importante. La crisis específicamente en México comenzó a llegar después de marzo, entonces, o al final de marzo. Lo cual quiere decir que estos números que estamos viendo no tienen todavía el impacto total de lo que ha sucedido con el COVID. Entonces, si estábamos en menos 2.2 en el primer trimestre, ya se imaginarán qué va a suceder cuando se publiquen los datos después, cuando podamos ver el segundo trimestre. Pero la contracción es una contracción fuerte. Por el otro lado, este crecimiento económico que acabamos de ver aquí está distribuido, desglosado en tres grandes actividades que integran el Producto Interno Bruto. Y de estas tres actividades, que son la primaria, secundaria y terciaria, la única que logró tener un verdadero crecimiento fue la actividad primaria, la que tiene que ver con la producción en campo. Y esta producción del campo, si ustedes se fijan, apenas contribuye con un 3.3% de el total del Producto Interno Bruto. Entonces, aunque haya crecido, este crecimiento en verdad, su reflejo en el Producto Interno Bruto es marginal. De tal suerte que las actividades secundarias y particularmente las terciarias se dividen prácticamente más del 95% de la contribución al Producto Interno Bruto y ambas han tenido una caída muy significativa en el primer trimestre. Esto impacta a todas las actividades de manufactura y a todas las actividades de servicio. Ahora, mirando el Producto Interno Bruto dentro del país, hay 20 sectores particularmente económicos que aportan al Producto Interno Bruto. Pero de estos 20 sectores, 5 de ellos contribuyen con poco más de la mitad del Producto Interno Bruto. Estos sectores que aportan el 51% del PIB son el servicio inmobiliario, la manufactura, el comercio, tanto al por mayor como al por menor, y la construcción. ¿Cómo les ha ido a estos 5 sectores en este primer trimestre del año? Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica de la derecha, en la parte inferior, la mayoría de ellos han tenido una contracción. El único sector que ha crecido marginalmente, apenas llegando al 1%, es el de servicios inmobiliarios y su contribución dentro del Producto Interno Bruto es apenas del 11%. De tal suerte que de todo este 50% que está aquí, estamos hablando que casi el 40% lo dan los otros 4 sectores: construcción, comercio, mayorista, minorista y las industrias manufactureras, y todos han tenido una caída. Particularmente la construcción y el comercio al por mayor. Entonces, como verán, estrictamente hablando, el crecimiento en este país está muy comprometido, absolutamente comprometido, tomando en cuenta que estas cifras que estamos viendo, insisto, son del primer trimestre. Habrá que esperar cifras un poco más tristes cuando veamos el efecto COVID en el segundo trimestre del año, que lamentablemente por seguro será crítico. Ahora, ¿qué es lo que ven en términos de expectativas de crecimiento diferentes organizaciones que tradicionalmente se encargan justamente de proyectar estas expectativas de crecimiento económico en México? Como verán, la mayoría de ellas estima que el crecimiento en el país va a mostrar una contracción que va desde 6% hasta 10%. Y esto nuevamente es información que tiene que ver con datos que cambiaron por ahí entre marzo, abril y mayo. Al día de ayer, solo por dar un dato para ver lo dinámico que son estas cifras, BBVA cambió su perspectiva de menos 7% a menos 9%.
Y si aquí alguien dice, bueno, todos estos son banqueros, ¿qué pasa con otras organizaciones? La CEPAL el día de ayer cambió nuevamente su perspectiva para México para llevarla a una contracción que originalmente era alrededor de los 6-7%, hasta el 9%. ¿Cuál es un poco lo que se podría pensar que va a suceder entonces en este país al final del año? Que la contracción nos pueda llevar a un número cercano a 10% e incluso 2 dígitos por seguro, 10, 11, 12, de aquí a que cerremos el año. De tal suerte que es importante darnos cuenta que la economía del país, por supuesto que está sufriendo, pero no es solo el país, las personas estamos sufriendo. A lo mejor los que estamos aquí, afortunadamente tenemos un empleo en una compañía seria que nos ha ayudado a mantenernos a flote. Pero miren la generación de empleo formal de enero a junio de cada año. Y esta generación de empleo es un dato del INSS. No es un dato de banqueros, no es un dato de compañías que se dediquen a proyectar información económica. Es datos del Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Y cómo tienen estos datos? Bueno, verifican cuántas personas dejaron de estar registradas en el Seguro Social. Por eso se llama generación de empleo formal, porque estas personas estaban registradas en el seguro, sus compañías estaban pagando lo necesario para cubrir sus seguros y aproximadamente de enero a junio, un año, estamos hablando de 2020, 6 meses de este año, casi 1 millón de personas han salido del empleo formal. Casi 1 millón de personas. Si a eso ustedes suman el total de los empleos informales que se han perdido, evidentemente la crisis pues va tomando no solo una forma macroeconómica, sino hay una crisis microeconómica a nivel de las personas, a nivel de las familias. Y la inversión que las compañías están haciendo, y conocida como inversión fija bruta, aquella que en verdad genera empleos, que va a dar la oportunidad a ese millón de personas a volver a trabajar, lamentablemente se ha reducido hasta el mes de abril en 37.1%. Entonces, los inversionistas que generan empleos con esta inversión fija bruta han reducido estas inversiones comparado con lo que había en años anteriores hasta en menos 37.1% en abril de este año, por lo que la oportunidad para generar nuevos empleos, pues la verdad es que se ve muy cuesta. Si quisiera ilustrar particularmente un sector, por tomar un ejemplo muy específico, podríamos ver el sector automotriz. Es un sector que genera muchísimos empleos, es alto en términos de demanda de empleos, de tal suerte que estos clústeres, estas grandes empresas de manufactura que tienen miles de empleados, pues miren lo que les ha pasado. Sus ventas al público, comparado junio de este año con junio del año pasado, han tenido reducción de menos 41%. Así su producción, así la exportación, de tal suerte que está claro. No quiero seguir ahondando en el tema particular de la crisis económica porque me parece que es muy evidente esta crisis económica. Ahora, esta crisis económica tiene a un lado, y fue detonada por la crisis de salud. La crisis de salud nos muestra, por lo menos al día 14 de julio a las 9 de la noche, una vez que se dieron los datos este día martes, que México particularmente está en una posición de ascenso, lamentablemente, en casos confirmados. Estamos ya claramente en el top 10 de los casos confirmados en todo el mundo. Este cuadro o recuadro negro es de la Universidad Johns Hopkins y ellos están llevando, como ustedes seguramente han visto todos los días, esta información, de tal manera que este comparativo también fue actualizado el día 14 por la noche. Ahora, globalmente hablando, en el caso de decesos, lamentablemente México
sigue aumentando cada vez el número de decesos y ahora entre Estados Unidos, Brasil y México se contribuye prácticamente con más del 40% de los decesos de todo el mundo. Y miren entonces ustedes lo que está pasando en nuestro México. En este México donde hay una gran cantidad de casos confirmados, pero hay una serie de positivos estimados que pueden seguir engrosando estos números. Y lo mismo pasa con las defunciones. Hay otro número de defunciones estimadas que va a seguir engrosando estos números. De tal suerte que la crisis económica y de salud obliga a todas las personas, hombres y mujeres, y las compañías, a encontrar una manera de tratar de salir de esta crisis e ingresar a lo que ahora se ha denominado la nueva normalidad. No podemos quedarnos entonces pasmados ante estos números, resultados, estadísticas que son tristes, contundentes y demoledoras. Por lo tanto, es importante que comencemos a pensar cómo podemos reingresar a las actividades que teníamos, cómo podemos volver a la normalidad. Y aquí, este compromiso de DNBGL de salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente, nos llevó hace 3 meses a construir un equipo multidisciplinario en todo el mundo que aprovechara sus experiencias, por un lado en el sector médico, donde tenemos un área de healthcare muy fuerte, del cuidado de la salud, y por el otro lado, nuestra experiencia en los sistemas de gestión, donde también tenemos una representatividad muy importante en el mundo. Y para ello entonces DNBGL con este equipo internacional desarrolló una metodología para gestionar los riesgos de infección con un enfoque de madurez. ¿Qué significa esto del enfoque de madurez? Voy a explicarlo en unos segundos. Hemos encontrado entonces que esta necesidad por mitigar los riesgos de la infección y ser resiliente obliga a las empresas a tener protocolos de prevención y o control de infecciones. Estar preparado para responder no solo a la emergencia, a la contingencia, sino a pensar en cómo adecuar todos los procesos, procedimientos, políticas y estándares que tenemos para llevarlos a un cumplimiento a nivel nacional e internacional. Para ello, entonces, DNBGL desarrolla este protocolo que está basado específicamente en 6 dimensiones, 6 pilares, donde lo que estamos buscando es que desde el gobierno de la compañía, entiéndase gobierno corporativo, gerencia de planta, según el tamaño de su organización, se defina con claridad cuál va a ser el rumbo que va a seguir la gestión de los riesgos de infección, porque nuevamente repito, el COVID no está aquí por un día, 2, o una semana o 2, o un mes o 2. Va a estar lamentablemente con nosotros por muchos meses. Y probablemente le va a pasar lo mismo que a la influenza en el 2009, porque tampoco se requiere ser adivino para darse cuenta que este patógeno, este virus, se va a comportar igual que otros virus, en el cual la influenza que pasó en 2009, la H1N1, ha ido cambiando, pero afortunadamente hay una vacuna para eso. Hoy, para el tema del COVID, no hay una vacuna, aunque hay varios avances. Pero es importante pensar desde la alta dirección de cada compañía, ¿cómo vamos a gestionar los riesgos de infección? Llámese SARS-CoV-2 o llámese como se llame. Después de eso, ¿cuál es la estrategia para poder revisar nuestro plan de negocios, nuestra forma de trabajo, nuestro relacionamiento con el cliente y con las demás partes interesadas? ¿Cómo vamos a hacer de la salud parte fundamental de la estrategia de la organización? Porque probablemente en algunas compañías el tema de salud tenía un componente pequeño, era una S minúscula, pero ahora esta S minúscula tomará una diferente significancia dada la relevancia de estos temas que estamos enfrentando al día de hoy.
Después de allí hay un componente muy importante que es la comunicación. La comunicación es la herramienta para lograr muchas cosas en la vida, pero particularmente concientizar, entrenar, dar retroalimentación a todas las personas que están dentro de la compañía y fuera de la compañía, porque lo que hemos visto en los últimos 3 meses es que hay compañías que están haciendo un gran esfuerzo para lograr que sus empleados se mantengan seguros en sus instalaciones. Pero hay algunas personas que a la hora de salir de allí le dicen adiós al cubrebocas y a todas las medidas preventivas. Y entonces, ¿dónde queda el gran esfuerzo que ha hecho la compañía? ¿Dónde ha quedado la gran inversión que ha hecho la compañía? Si no se puede mantener de una forma estable, continuada y permanente las medidas preventivas para romper la cadena de infección. Y ahí entonces se requieren las acciones, no solo la comunicación, sino las acciones específicas para implementar todas estas medidas de gestión de riesgos de infección y estar en el siguiente paso analizando los datos, la información. ¿Qué me dice la información que tengo con respecto, por ejemplo, a las auditorías o inspecciones COVID? ¿La gente está cuidando las medidas preventivas? ¿Están siguiendo todo lo que está en los procedimientos? ¿Cuántos casos tengo sospechosos, confirmados, decesos? ¿Qué me dice esa información? ¿Dónde vivían esas personas? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cómo se transportaban para la oficina? ¿Había algún puesto de comida fuera de la oficina donde interaccionaban con gente que potencialmente podía haber multiplicado la cadena de infección? Entonces necesitamos analizar datos para entender qué está pasando, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Y eso tiene que dar pie a la última etapa de la mejora continua. Entonces, para todos ustedes que tienen un sistema de gestión implementado, lo que acabo de explicar debe tener un sentido natural. Pero esto debe ser inscrito en una gestión particular de riesgos de infección que debe permitir juntar todas las cosas que hacemos en todas las áreas para evitar los contagios y romper esta cadena de infección. Voy a ilustrar solo algunos ejemplos, ustedes pueden leer esta diapositiva, pero ¿qué van a hacer nuestras personas que nos ayudan, por ejemplo, en el control de acceso de la planta? Pues nos van a ayudar seguramente a tomar temperaturas. Tienen que saber qué están viendo. ¿Qué pasa si tienen una temperatura de 31 grados o 34 grados? No tiene sentido. No tiene sentido. La temperatura corporal no es de 31 ni de 34 grados. Tendría que estar entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. Si el rango no está ahí, pues el equipo está descalibrado. Si está hacia arriba, probablemente tenga una persona con síntomas. Pero la gente debe saber qué está viendo, debe estar preparada, debe estar calificada, debe haber sido entrenada para poder contribuir a romper la cadena de infección. El procedimiento de respuesta de emergencia que tenemos al día de hoy, probablemente hay que revisarlo o hay que ponerle un anexo, para que este anexo nos diga cómo manejar la contingencia derivada del COVID, tener un punto de aislamiento seguramente en la planta, reforzar nuestro servicio médico, quizá hacer pruebas rápidas, eventualmente estar preparados para hacer PCR, entonces la prueba definitiva. De tal suerte que cada uno de estos componentes en su sistema de gestión tiene que ser revisado a la luz de la gestión de riesgos de infección para poder romper estas cadenas de riesgo de infección y sobre todo, no solamente actuar de una manera correctiva, sino establecer un sistema que permita gestionar la emergencia, salir de la contingencia bien librados y tener una estructura definitiva para la gestión de riesgos de infección, porque insisto, hoy se llama SARS-CoV-2, después no sabemos cómo se va a llamar. Ahora, para lograr esto entonces, y volver a lo que nosotros creemos que va a ser esta época post-COVID, la nueva normalidad, necesitamos poner en marcha medidas reforzadas de salud y seguridad, necesarias en cada empresa. Involucrar a clientes, empleados y otras partes interesadas, porque aquí hay algo muy importante, a los clientes a otras partes interesadas como el gobierno, Ministerio de Salud, Secretaría de Salud del Trabajo, etcétera, etcétera,
voy a tratar de influenciarlos. Hay cosas que no puedo controlar con ellos porque son partes interesadas externas, pero puedo tratar de influenciarlos. Mientras lo que pasa en la planta, ahí sí puedo establecer controles. Necesitamos un involucramiento total de todas las partes interesadas. Y moverse rápido. Hay que moverse rápido. Las estadísticas que acabo de mostrar hace unos minutos nos muestran incrementos muy críticos, particularmente en las últimas 2 semanas. El número de contagios no baja de 4,000 por día. No baja de 4,000 por día. De tal suerte que es importante que nosotros podamos movernos. Y para ello hay que evaluar sus capacidades de gestión. Hay que adaptar sus políticas de salud y seguridad. Hay que reasegurar que los clientes van a estar tranquilos y confiados en lo que estamos haciendo, ayudándonos de nuestros empleados. Es importante que los empleados se sientan tan seguros en casa como en la organización donde están trabajando. Y para ello, justamente nosotros proponemos este modelo de madurez. Este modelo de madurez que tiene que darle a las organizaciones ciertas informaciones. Uno, vamos a ayudarlos a evaluar que estén en cumplimiento con los requerimientos diferentes que tenemos en nuestro país. Ya ustedes saben que hay una serie de lineamientos técnicos emitidos que nos obligan a generar un protocolo que debe ser enviado a ciertas secretarías para obtener su aprobación y poder trabajar. En este protocolo, en estos lineamientos, hay un checklist al final que nos pide hacer autoinspecciones y autoevaluaciones. Nuestra evaluación de cumplimiento cubre y excede por mucho lo que está incluido en estos lineamientos técnicos que fueron emitidos para volver a la nueva normalidad, como se ha dicho por parte de las autoridades en el país. Y no solo eso, nos van a dar una información de qué tan maduros estamos, es decir, apenas cumplo con el mínimo o tengo una estructura que me permite tener un sistema mucho más maduro que cumplir solo con los requerimientos legales. Vamos, por supuesto, a evaluar la respuesta que han tenido con respecto al COVID para poder adaptar sus actividades actuales a la coyuntura de hoy, pero también al retorno post-COVID. Porque al día de hoy hay muchas compañías que estamos trabajando de manera reducida. No estamos todos juntos en la empresa. Hay personas que están trabajando desde su casa, el teletrabajo. Hay personal vulnerable que tiene que estar forzosamente en su casa. Pero volveremos de una o de otra manera. Y la pregunta es ¿cómo? Y para el cómo, ahí nuestro protocolo trata de evaluar cuál va a ser la lista de todos los controles que tenemos, cómo se van a implementar, cómo se van a comunicar y cómo se va a entrenar a la gente para poder implementarlos. Y algo súper importante, darle confianza al público, clientes, empleados, que nos permita reabrir el negocio, demostrar las medidas de higiene que tenemos y, ¿por qué no?, diferenciarnos de la competencia. Hay diferentes organizaciones que van a poder mostrarle a sus clientes que al día de hoy tienen una excelente respuesta post-COVID y están preparados para la era post-COVID. De hecho, hay sectores particularmente donde los grandes clientes, voy a poner un ejemplo, el sector alimentos, está pidiendo a sus proveedores su protocolo para atender a esta emergencia. Y quieren saber que están siendo evaluados y que al mismo tiempo estas medidas están dando resultados, solo por poner un ejemplo de un sector. Ahora, para ello entonces, nuestro modelo de madurez se divide en 5 niveles. Las compañías que decidan invitarnos para evaluar este modelo de madurez, DNVGL lo dividió en 5 niveles para evaluar las 6 dimensiones que ya mencioné: la gobernanza, la estrategia, la comunicación, las acciones, el análisis de datos y la mejora continua. Hay 2 tipos de evaluaciones que nosotros hacemos. Y antes de llegar a estas evaluaciones, quiero decir algo muy importante. Dado que evaluamos por niveles, hay que decir que una compañía podría tener a la mejor en gobernanza la mejor calificación, el nivel 5. Pero si en la parte de acción obtiene una calificación de nivel 1, el resultado de toda la evaluación va a ser 1. Porque esta evaluación es muy conservadora, déjenme usarlo esta palabra, dado que no estamos manejando producto no conforme, no estamos manejando incidencias ambientales, no estamos manejando
solo desviaciones de auditorías administrativas. Estamos manejando la salud de todas y todos nosotros. Por lo tanto, el resultado de la auditoría será tan bajo como el más bajo de los niveles que obtengan en cada una de las dimensiones. Habiendo dicho esto, presentaré los dos tipos de evaluaciones que tenemos. Tenemos una evaluación que pomposamente en inglés llamamos el Readiness Assessment. Este Readiness Assessment es una evaluación de preparación, es decir, las compañías que se reconocen a sí mismas trabajando apenas en el cumplimiento legal, teniendo una estructura muy básica para la gestión de riesgos de infección, atendiendo el tema del COVID solamente como una emergencia y una contingencia sin meterlo a su sistema de gestión. Estas compañías pueden aplicar para la evaluación de preparación porque su nivel máximo a lograr es el nivel 2. Habiendo dicho esto, las compañías que quieran moverse a un nivel de madurez mayor podrán ir por el Maturity Assessment, esta evaluación de madurez. Y en esta evaluación de madurez, las compañías pueden aspirar a tener nivel 3, nivel 4 o nivel 5. Eso quiere decir que no solamente tienen un sistema inicial irrepetible, sino claramente definido, gestionado y optimizado. Entonces, si eso llega a suceder, la compañía puede tener esta evaluación de madurez y en cualquiera de los dos casos vamos a entregar para ustedes 3 cosas. 3 son los entregables de lo que nosotros queremos hacer para ustedes. Número 1, entregar un statement, una declaración de la evaluación. Hagan de cuenta que es como una especie de certificado. Y este statement lo que dice es el nombre de la organización, con qué modelo se evaluó, si fue el Maturity Assessment o el Readiness Assessment, y cuál fue el resultado en cuanto al perfil obtenido. Obtuvo nivel 2, 3, 4, 5. 2, un reporte detallado. La intención del reporte detallado es proveerles a ustedes no solamente las cosas malas, sino también las cosas buenas, que están haciendo bien para seguir aprendiendo de los éxitos, pero también una lista de las oportunidades de mejora. Aquí no hay no conformidades. Aquí lo que hay son oportunidades para mejorar el desempeño. Si una compañía originalmente quería obtener nivel 5 en su nivel de madurez y termina obteniendo un nivel 2, lo que puede pasar es que la compañía puede invitarnos para hacer un reassessment, una reevaluación. Y con esta reevaluación, aumentar su nivel de madurez. Que, insisto, por favor, no estamos buscando necesariamente tener un certificado, sino darle confianza, tranquilidad y seguridad a todas las partes interesadas que están alrededor nuestro. Y finalmente, vamos a entregar un logo, una marca que va a permitir reflejar este nivel de madurez para mostrárselo a sus clientes y a sus empleados. Entonces, un ejemplo. Si un cliente grande dice, oye, ¿y cómo sé qué estás haciendo con respecto al tema del COVID? No necesitan enviarle su protocolo. Pueden decir, mira, tengo mi declaración de evaluación, la cual, por cierto, tiene un código QR que es fácilmente escaneable, leíble de manera digital, para que sus clientes o cualquier otra parte interesada pueda acercar su teléfono inteligente, leer el código QR y de vuelta a través de la tecnología blockchain que tenemos implementada para estos documentos, le volverá al teléfono inteligente de la persona que lo leyó la información ligada a su evaluación. ¿Quién los evaluó? DNVGL. ¿Cuál es el nivel que obtuvieron en el modelo de madurez? Y, por supuesto, datos de la planta o el sitio que fueron evaluados. Todo esto con el ánimo de proveer confianza a clientes, empleados y otras partes interesadas. De tal suerte que, habiendo dicho esto, ustedes van a recibir esta marca o logo en 2 formatos, digamos, en el statement o en esto que parece un certificado con el código QR que va a estar en la parte inferior derecha de su documento, y adicional este logo de MyCare que habla justamente de la gestión de riesgos de infección
y que ustedes van a poder usar de manera digital o de manera impresa. Eso significa que si ustedes quieren pegar este logo en algunos documentos que utilicen, llámense cartas, contratos, donde ustedes quieran, lo pueden poner, o el logo que les vamos a enviar de forma digital puede ser utilizado para sus redes sociales, para su página de internet, la página de intranet, en cualquier lugar que ustedes consideren como un escaparate para mostrar esta gestión de riesgos de infección que ustedes están haciendo en su organización. ¿Qué sigue entonces? Si a ustedes les hace sentido esto que acabo de platicar, por un lado, visualizando el tamaño de la crisis, entendiendo la necesidad de volver a tener confianza en lo que estamos haciendo en esta gestión del COVID, si deciden invitar a DNBGL para poder compartir la información que tienen sobre esta gestión de riesgos y hacer una evaluación, una auditoría, como han hecho varios de estos clientes que tienen en la pantalla, justo lo que nosotros haremos es prepararles una propuesta para visitarlos y verificar toda la gestión de riesgos de infección que están haciendo, como hicieron ArcelorMittal, Astander, Renova, Viking Line. Estos no todos están en México. Uno está por acá en Sudamérica, en la Argentina, el otro está por Europa, en Iberia, en España. La otra es una línea de cruceros, particularmente nórdica, y una compañía global que tiene presencia en México también. Insisto, son solo algunos de nuestros clientes que solicitaron información, definieron con ayuda de nosotros qué les convenía más, y el Readiness Assessment, que obviamente utiliza menos días de auditoría comparado con el Maturity Assessment, y nos dieron información del número de empleados, el número de sitios que quieren que sean evaluados, una descripción del alcance de sus procesos, y con toda esta información que se llena en un formato, nosotros les entregamos una propuesta para decirles, mira, para el Readiness Assessment, este es el proceso y este es el costo, para el Maturity Assessment, este es el proceso y este es el costo. Entonces, algo que es muy importante decir, aquellas compañías que al día de hoy tienen un sistema de gestión de salud, entiéndase OSA 18.000, ISO 45001, se podría pensar que tienen una ventaja porque es más simple, más fácil, más sencillo poder estructurar todo esto y la respuesta al COVID dentro de este sistema de gestión. Dos, aquellas empresas del sector alimentos también se puede decir que tienen una ventaja, porque las buenas prácticas de manufactura que ya tenemos hace mucho tiempo nos obligan a ciertas medidas que hoy se han vuelto muy relevantes. Voy a poner un ejemplo sencillo, el lavado de manos, el uso del cubrebocas. Entonces, en los sectores alimentos, farmacéutico, eso es algo que hacemos desde hace toda la vida. Y ahí, estas ventajas solo hay que sacarlas de la planta de producción a las oficinas, donde toda la gente también va a tener que cuidar las medidas preventivas. De tal suerte que, si esto, como he comentado, les hace sentido, pues nosotros estaríamos muy gustosos de poder atender cualquier solicitud que ustedes tengan. Por favor, contáctenos si le interesa alguna de estas dos evaluaciones, el Readiness Assessment y el Maturity Assessment, para poder determinar cómo están manejando al día de hoy los riesgos de infección. Y decir, por si alguien se pregunta, ¿en qué está basada esta evaluación? ¿Cómo DNBGL construyó este protocolo de auditoría? Como comenté muy al principio de la charla, nosotros utilizamos nuestra experiencia en el área del cuidado de la salud, donde básicamente lo que evaluamos son hospitales y gestión de riesgo de infección en hospitales, con la experiencia que tenemos en los sistemas de gestión. Y entonces, este protocolo está basado en estándares propios de DNB, como el International Safety Rating System, este sistema que es conocido hace más de 40 años por varias empresas que tiene que ver con seguridad y salud. Está basado en el International Sustainability Rating System, que es el ISRS en la edición 9, que tiene que ver con toda la sustentabilidad en una empresa, temas de calidad, medio ambiente, salud, seguridad, 10 estándares metidos en este protocolo. Tiene que ver con las buenas prácticas que tiene la Organización Mundial de la Salud, el CDC en Estados Unidos. Entonces, mucha de la experiencia de DNBGL está basada en este protocolo, que si alguien se audita con el Readiness Assessment, va a encontrar ahí
alrededor de 90 preguntas en este protocolo. Este Readiness Assessment nos va a llevar por casi 90 preguntas para tratar de evaluar lo que están haciendo en las 6 dimensiones que he mencionado. Y si alguien utiliza el Maturity Assessment, se va a encontrar con alrededor de casi 200 preguntas. 200 preguntas que los van a llevar por estas 6 dimensiones para ver cómo han hecho la gobernanza, la estrategia, la comunicación, las acciones y el análisis de datos y la mejora para la gestión de los riesgos de infección. Bien, entonces, esto es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes y quisiera abrir estos últimos minutos, tenemos 15 minutos, para algunas preguntas que ustedes quieran hacer. Para hacer las preguntas, por favor, pueden escribir en el chat que está en la pantalla, la ventana de control que tienen con ustedes. Y están llegando aquí las primeras preguntas. Delia Tamayo pregunta, me gustaría saber si el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental debe invertir en términos de la integración y vigilancia de las medidas preventivas. Déjenme ponerlo así. Los sistemas de gestión pueden ser, los existentes, en este caso mencionó calidad y medio ambiente, pueden ser una plataforma para poder incluir e integrar ahí mismo la gestión de los riesgos de infección. ¿Por qué se puede tener una misma plataforma? Porque tanto ISO 9001 como ISO 14001 en las versiones 2015 adoptaron esta estructura de alto nivel que contiene la gestión de riesgos, basada principalmente o teniendo detrás al ISO 31000. Habiendo dicho todo eso, si ustedes me preguntaran casos específicos de cómo integrarlo, pues cuando tengan la identificación de sus partes interesadas, pues ahí van a poner cómo el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud pues se ha vuelto más significativa, la relación que tienen con el IMSS, la relación que tienen con los empleados y los sindicatos, la relación con algunos proveedores particulares que antes eran pequeños y ahora son más relevantes. Entonces, sí va a entrar en 4.1 y 4.2, la parte del contexto y las partes interesadas, pues el tema de la pandemia. El auditor va a esperar ver con toda seguridad cómo la pandemia impactó al contexto externo e interno de la compañía. Ilustro solamente con el ejemplo de la cláusula 4 y 4.1.4.2, cómo 9001 y 14001 pueden trabajar de manera holística, integrada con la gestión de riesgos. Ahora, respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿se debe invertir para que haya esta integración? Y la respuesta corta es sí, pero no desde el sistema de gestión entendido como un sistema separado, sino desde la gobernanza. Es decir, así como pasa en los estándares de ISO, se espera que la gestión de riesgo de infección venga desde la política, desde la misión de la empresa, desde la identificación del contexto. Entonces, es la alta dirección quien debe decidir esta dirección estratégica que va a seguir con respecto a la gestión de riesgos. Y esta terminología que acabo de usar está en ISO 9001 y está en ISO 14001 y también en ISO 45001. En la parte que dice que la alta dirección es la que decide la dirección estratégica. Entonces, sí se puede y se debe invertir en esto, sí desde la gobernanza y la alta dirección, y sí se puede estructurar ayudándose de los sistemas de gestión que ya tienen, principalmente y de manera más natural, con el sistema de gestión de salud-seguridad, ISO 45001 y OSA 18001 para aquellos que todavía no saben. Tengo otra pregunta, Manuel Rodríguez. ¿Las auditorías son necesariamente presenciales? Gracias por la pregunta. La respuesta es no. Muchas de las auditorías que hemos hecho no han sido presenciales. Es decir, por ejemplo, para esta empresa que está en la Argentina, la auditoría fue hecha 100% de manera remota. 100%. Y quizá la siguiente pregunta es, ¿y cómo evaluaron los controles en piso o en sitio? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. En Astander se hizo con fotografías y videos. En el caso de Renova, se puso a disposición el centro de control, el circuito cerrado de televisión, y al mismo tiempo una persona con un dispositivo móvil, con un teléfono, fue llevándonos por las diferentes áreas
para ver la implementación de los diferentes controles. Y así por el estilo. Entonces, no necesariamente es presencial. Sin embargo, en otros casos sí ha sido presencial o semipresencial. ¿Qué significa eso? Hemos estado en el sitio un número muy reducido de días y el resto de las actividades se han hecho a través de actividad remota. Entiéndase, plataforma Zoom, plataforma de Google Meet, plataforma Teams de Microsoft. Entonces puede hacerse de manera remota sin ningún problema. La siguiente pregunta de Juan José: ¿dónde están disponibles los requisitos para ambas evaluaciones? Cuando una compañía decide invitarnos para hacer su evaluación, en ese momento nosotros le entregamos una guía sencilla. No entregamos todo el protocolo, esa es la realidad, quiero ser muy franco con ustedes, porque por razones obvias el protocolo es propiedad intelectual de DNVGL, pero sí entregamos una guía sencilla para que cada quien sepa cómo obtener cada nivel, cómo saber si va a obtener nivel 1, 2, 3, 4, 5, y una información básica de qué se espera ver en gobernanza, qué se espera ver en estrategia, qué se espera ver. Y si una vez que hemos resuelto los temas administrativos, comerciales, contractuales, estamos listos para empezar, ya una vez que empieza la auditoría, pues ahí ya se puede compartir los detalles particularmente sobre los requisitos. Ahora, si alguien me pregunta, bueno, ¿y entonces cómo empiezo? ¿De dónde puedo comenzar? Yo diría que los lineamientos que han sido emitidos por el gobierno particular de México, y si ustedes han sido muy detallados en su protocolo COVID y llevan a cabo todo lo que dice el checklist que está al final de los lineamientos técnicos emitidos, tienen un gran inicio, están muy listos para un readiness, pero si quieren ir por un maturity, tienen que pensar un poquito en conjuntar eso de los lineamientos con su sistema de gestión existente. Llámese calidad, medio ambiente, salud, seguridad, y ya he insistido de manera más natural con la parte de salud, seguridad. Aquí tengo una siguiente pregunta. Luis Alejandro Caballero, en su empresa tienen ISO 9000 con DNVGL y nos pregunta si es compatible e integrable con esta propuesta. Sí, si alguien quiere hacer su auditoría de ISO 9001 y de manera integrada tener la evaluación, ya sea Readiness Assessment o Maturity Assessment, puede hacerlo. Por supuesto, es importante decir algo. Aquellos clientes de DNVGL, por supuesto, tienen unas pequeñas consideraciones en términos de costo para la evaluación. Y si además de eso es cliente de DNVGL y tiene ISO 45001 certificado con nosotros, hay una reducción particularmente en términos de días. Entonces, podemos reducir el número de días cuando se audita de manera conjunta o combinada con ISO 45001. Por eso he venido insistiendo de esta simbiosis natural entre ISO 45001 y el sistema de gestión de riesgos de infección. Entonces, sí, es compatible, es posible ser evaluada de manera conjunta e incluso hay un beneficio económico, especialmente cuando se tiene ISO 45001 para los clientes de DNVGL. Me pregunta Fernando Sánchez si en cualquiera de las dos evaluaciones que se realiza se obtiene el logo MyCare. Sí, en cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que cuando se hace el Readiness Assessment, el Statement of Performance dice claramente Readiness Statement. Mientras que una empresa que fue por el nivel 3, 4, 5 dice Maturity Assessment. Primer diferencia. Segunda diferencia. En la parte de abajo, aquí va a decir el nivel que obtuvieron. Entonces, para Readiness Assessment, el nivel máximo es 2. Para Maturity Assessment va a decir o 3, o 4, o 5. Y cuando una persona lea o escanee su código QR, va a obtener esa información. Entonces, este código QR nosotros lo hemos implementado en la mayoría de nuestros documentos para nuestros clientes, entiéndase certificados o statements, con el ánimo de dar transparencia y confianza a todas las partes. Así que si alguien tuviera, pues no sé, en algún momento el malsano deseo de modificar algún documento, al momento de leer el código QR, ahí se va a obtener la información real, porque esto está, como dije, en la plataforma blockchain y de ahí va a traer la información. Y de manera adicional, se van a tener los logos de MyCare, sin duda alguna, en ambos casos.
Bien, déjenme ver si hay otras preguntas. Hay una pregunta un poco larga aquí. Esta pregunta es de Roberto Manjarres y él lo que me pregunta es si para las empresas que ya están certificadas en FSC 22001, ¿esta gestión de riesgos de infección es un requisito obligatorio o es más del sistema ISO 45001? No, a ver, déjenme clarificar, por favor. La gestión de riesgos de infección, como he manifestado aquí, es una gestión que DNVGL propone, audita, evalúa y entrega un documento que muestra el desempeño de las organizaciones. Pero este protocolo de madurez no es obligatorio en ningún lado. Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿y este protocolo está reconocido por autoridades de salud, de seguridad en el trabajo? No, la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque ninguna autoridad está lista para eso todavía. No es como los ISOs. En los ISOs tenemos la empresa de certificación y la entidad de acreditación y la organización internacional que agrupa a las entidades acreditadoras. Esa estructura aquí no existe por razones casi naturales, porque como dije, empezó en Wuhan en diciembre en China y ahora estamos a la mitad del año en Latinoamérica en medio de esto, tratando de resolver esta pandemia, pero no hay una estructura para reconocer todo esto ni es obligatorio. ¿Qué sí es obligatorio? Lo que es obligatorio es cumplir los requerimientos legales específicos con los lineamientos técnicos emitidos por el gobierno mexicano, llenando su checklist y habiendo enviado su protocolo para obtener autorización. Y la propuesta nuestra es una propuesta para darle una estructura permanente a ese sistema de gestión. No queremos que esto sea estacional. Lo que estamos buscando es que esta manera de gestionar los riesgos de infección no sea estacional, que sea permanente, que sea una forma de gestionar los riesgos, porque como he venido diciendo, hoy se llama SARS-CoV-2 o COVID-19. En el 2009 se llamó influenza o H1N1 y antes de eso tenía otros nombres y posterior a esto tendrá otros nombres. Entonces, lo que estamos tratando de poner sobre la mesa es un protocolo de madurez para aquellas personas que quieren ir más allá del cumplimiento legal y mostrar a las partes interesadas cómo están haciéndolo y sobre todo darle confianza a cada una de esas partes interesadas. Es cierto que en el sector alimentos, insisto, hay algunos grandes consorcios que a sus proveedores les están pidiendo esta información. Por lo tanto, tampoco es obligatorio para ISO 45001, pero se puede conjugar con ISO 45001, perdón. Y hay otra pregunta que me hacen que tiene que ver con el tema del uso de cubrebocas y la parte de barba y bigote. Sí, por supuesto. Primero, las medidas sanitarias emitidas por el gobierno y las medidas preventivas apuntan a la necesidad del uso de cubrebocas. Es cierto que en los últimos meses, particularmente en este país, ha habido diferentes informaciones sobre el tema del cubrebocas, que si sí, que si no, en qué casos sí y en qué casos no, líderes que lo usan y otros líderes que no. Lo que yo les puedo decir, fuera de filias o fobias, es que es altamente recomendable. Es obligatorio para la gente enferma o con síntomas, y para la gente que no está enferma y que no tiene síntomas, es una excelente medida de prevención. Es fundamental poder usar el cubrebocas todo el tiempo que la gente no puede mantener la sana distancia. E incluso ahora hay algunos estudios, porque hay que estar preparado, esto sigue evolucionando, que están mostrando que probablemente se transmite no solamente por las gotículas que emitimos, esta pequeña salivita que aventamos cuando hablamos, reímos o hacemos una expresión, no solamente por las gotículas, sino que también puede permanecer en el aire un tiempo. Y entonces si esto, como ya han dicho varios científicos y están empujando un poco a la Organización Mundial de la Salud para reconocerlo y formalizarlo, pues va a obligar con mucho más fuerza a usar el cubrebocas. Entonces, sí, por supuesto, revisamos que se use cubrebocas con síntomas, sin síntomas y como medida de prevención. Y el tema de barba y bigote está confirmado tanto por el gobierno mexicano como por el CDC, como por la Organización Mundial de la Salud, que es recomendable no utilizar barba y bigote porque para bien o para mal es receptor de estas posibles gotículas. Y cuando una persona eventualmente se toca la barba, se toca el bigote y después
hace contacto con alguna parte, llámese ojos, nariz, boca, oídos, pues va a hacer la conexión que estaba esperando el patógeno, este virus, para entrar al organismo. Es importante conocer la forma o la mecánica en la que funciona este virus. Este virus está por allí esperando. Una vez que encuentra un residente, se va a quedar allí y después va a buscar un medio de salida para conectarse con otro residente. Este medio de salida pueden ser las gotículas que van a caer en una superficie que al ser tocada por otra persona y después esta persona toca alguna de las cosas que ya dije, ojos, nariz, boca, lo va a contagiar. Pero también si esa saliva llegó a la persona de manera directa, también lo va a contagiar. Si hubo un beso, abrazo, etcétera. Por eso todas las medidas preventivas. Entonces, es fundamental entender la forma en la que trabaja el virus para romper las cadenas de infección. ¿Ok? Bien, hemos llegado al término del tiempo. Lamentablemente tengo preguntas que no voy a poder resolver. Están aquí conmigo, las tengo en la pantalla, pero quiero decirles que la grabación, la información que vimos aquí, va a ser compartida con ustedes. Y en un periodo no mayor a 2 semanas, las preguntas que no alcancé a responder aquí se van a integrar con las que sí pude responder en un documento y las vamos a compartir con todas las personas que han estado aquí regalándonos un poco de tiempo y compartiendo estas preocupaciones que tenemos. Entonces, de mi lado, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Los invito ampliamente a que puedan contactarnos para poder atender este interés que tengan para la evaluación de su modelo para gestionar infecciones. Y ahí está mi correo electrónico y el de mi compañera Tania, para que en caso de que requieran más información, estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día y en tanto nos volvemos a saludar. Cuídense mucho. Buen día. Gracias, Gustavo. Buen día.